No quiero que- Bueno, vamos a comenzar con, de nuevo, con el libro de Satanás y el programa de la maldad, que no lo estamos viendo totalmente porque estamos ahorita viendo el razonamiento que debió de haber seguido Boyd para llegar a su posición, en ver que esa posición no es, no está mal, es lógica, es coherente. Es lógica, es coherente y estoy queriendo que corta la pantalla. Ya, es lógica y es coherente. Estamos viendo el capítulo 4, que es A Question of Balance, que lo traduce en la traducción del libro de Boyd por Editorial Sonderbank como una cuestión por el balance. No me pareció una traducción correcta porque el teísmo es abierto, y por esa razón es meditativo, es reflexivo, es filosófico. Y en ese mismo sentido, vamos a tratarlo como con con su propio abordamiento filosófico teológico, en que hemos comenzado con lo filosófico en la parte uno y ahora vamos a hacer de nuevo, a tratar una pregunta filosófica por el balance, parte 2, aproximaciones filosóficas de la propuesta de Boyce al respecto de ello. Entonces, es lo que me está costando mucho tratar con la compu para poder hacer la presentación correctamente. Ajá, y ya. Ahora, uno puede preguntarse, traté de explicar la vez pasada, pero de nuevo, ¿por qué ver a Boecio en lo respectivo del capítulo 4 de Boy? ¿De Satanás y el problema de la maldad? Porque si es Lewis, porque uno lo aborda al principio como cristiano evangélico, ¿no? Eso es lo que tenía que decir, por eso luego me hago bolas. Uno lo ve al principio como cristiano evangélico, cuando te comienzas a hacer las preguntas. Yo, cuando evangélico y en una célula cristiana evangélica de mi escuela laica, nos reuníamos en Pasto, en horario fuera de clase, este, como la gente cuando dices, oye, ¿a dónde vas? Pues voy al Pasto. Unos se van con la novia a revolcarse, otros van a platicar, otros van a compartir el vicio, que van a compartir que van a estar fumando. Bueno, ya no pueden hacer eso, en el poli ya no se puede, pero en su momento, ¿no? Hace muchos años, no sé, en la UNAM, ahí los de Facultad de Filosofía, ¿no? Y Letras, van al Pasto y pues uno como cristiano universitario dice, pues yo voy al Pasto pues a platicar con los míos. Yo soy cristiano evangélico, voy a platicar con unos míos y de repente uno, el propio ministerio cristiano era teólogo y comienza calvinista y comienza a decirte acerca de, hay otros en debate sobre si hay libre albedrío, no hay libre albedrío, sobre la soberanía, sobre la predestinación y pues investigas y ves como aquí dice el youtuber que C.S. Lewis resolvió la paradoja de cómo Dios puede conocer el futuro sin anular la libertad, porque siempre es un eterno debate sobre si al final Dios conoce anulando o no anulando la libertad al respecto. ¿Y por qué ver a Boecio? Porque Boecio vio ello, ya lo vimos la vez pasada. Y uno lo ve porque también si es Lewis, en ese sentido, porque tú lo ves como cristiano, y después te das cuenta que si es Lewis no fue original en su tratamiento, sino que termina copiando el entendimiento de Boecio. Pero por lo que hace Lewis, lo que hace es actualizar la premisa de Boecio. Pero ello es una explicación al hoy, pero también hubo también personas a posterior de Boecio. Pero es que también, quiero reincidir.
porque hubo personas antes de Lewis que estudiaron esto, y después de Boecio. ¿Cuál es el asunto en ello? Bueno, de que Dios, voy rápido porque quiero que esto sea rápido. Hice 2 videos, tardaron cerca de 1 hora, traté de que no, porque Dios no conoce tu futuro, conoce tu ahora eterno. Si refiriéndose en Boecio, y el conocimiento de Dios es el conocimiento de lo que le está eternamente presente, en un instante que nunca se desvanece. Tu yo eterno, el eterno, lo eterno. Eso es lo que Dios conoce. Sin embargo, eso es el ser. Dios conoce tu ser. ¿Y qué somos? Aristóteles vio al respecto de que somos seres en proceso. Y para ello, estamos pasando de las potencialidades aristotélicas de lo que podemos ser a lo que somos, a la completitud de ser. Ello es lo que hacemos. Lo que hacemos es lo que construye nuestro ser. No solamente eso, sino también lo que pensamos, porque aquí no hay que divorciar nuestra psicología de lo que estamos diciendo. Antes hemos de pensar para poder llegar a actuar y así poder llegar a ser. Por eso se citó sobre lo perfecto, tanto Boecio y Lewis en esto están de común acuerdo, o están de acuerdo. Por eso se citó sobre lo perfecto, tanto Boecio y Lewis están de acuerdo en esto. Perdón, es que quiero ir rápido. ¿Cómo entra en esto el teísmo abierto? En acuerdo a lo dicho por Lewis, en su forma de conocer lo que está determinado, lo determinado es pues lo que se actúa. Lo que actúa no corresponde a Dios, a razón de lo dicho por Lewis. Lo que en realidad lo que determina el tiempo es la criatura. Eso se le escapó a Lewis. Ajá, en la fuente dicha por el video citado, en lo dicho aquí, es coherente, y lo que dice Boecio, es coherente con la relatividad general, es coherente con la variedad tetradimensional de lo que, perdón, es que yo lo dije como matemático, físico matemático, es coherente con lo que se ve en el universo, con lo propio del universo, con lo hecho del universo. Eso es coherente, que es coherente con la relatividad general. Y en ese sentido, es coherente con lo que también Lewis trata de explicar al respecto en su libro de Satanás y el problema de la maldad. Y ya ha dicho de las potencialidades, es propio con lo que se ve en el teísmo abierto. Para decir que la acción está dentro de lo que uno en potencia, lo que uno es en potencia, significa que nada sin, means that nothing whatever exists, nada de lo que en sí existe, de lo que sería, es imposible por la potencialidad en pregunta de ser ejercido. Lo que dije aquí para conocer, ¿no? Comenzamos con ciertas cosas que dice mi profesor de Historia del Pensamiento Cristiano, comenzamos con calambres cerebrales. Es que es de filosofía de la religión. ¿Cómo entra en esto el teísmo abierto? En esto mencionado del protestantismo se hizo inevitable en todo el cristianismo discutir como el calvinista con el arminiano, en la rama católica, discutir el dominico con el jesuita o con un jesuita, de lo que Molina como jesuita busca hacer concordia al respecto. Vaya, así, colisión fuerte, decir, espérate, concordia. Molina hace para ello su propio tratamiento. No me lo estoy inventando, es algo que propiamente lo estudió Justo L. González en Historia del Pensamiento Cristiano, en su libro expuesto, cuando habla con respecto
a lo que tiene que ver de la predestinación contra los dominicos. Para ello dicen, espérame, quiero hacer un libro de concordia. Somos hermanos en la fe. Diría Molina, como jesuita, no estoy aquí para pelear contigo como si fueras protestante, mi estimado Dominico. Vamos a hacer una concordia. Vamos a hacer un libro de la concordia. Es lo que hizo. Y lo registra aún como protestante Justo L. González. ¿Cómo entra en esto el teísmo abierto? El conocimiento de latín, scientia, que es para Boecio y Lewis eternamente presente, resultó escribir para Molina sobre ello en tres perspectivas dialécticas, de manera dialéctica. Es lo que de repente hasta a mí se me escapó. Ahorita lo estoy diciendo en video. Primero, tesis, que es lo de que dice Boecio y Lewis. El conocimiento inmediato en Dios, divino, pero en él no libre, como Boecio dice. No es libre. Dios le es el eternamente presente para sus criaturas eternamente presentes. En ello, como diría Spinoza, es lo propio del universo, en eternamente presente. En ello, por ello, Einstein lo ve como que, como espinosista, esto es lo que quiere decir Spinoza, la relatividad general. Ello es en lo que, ello es su expresión filosófica, en lo que es, en lo par factum. Lewis con esa misma base dice como Boecio, que dice, bueno, dice que es de la naturaleza, el conocimiento propio de nosotros mismos como el libre. Aquí lo dicho por Boecio en el segundo video, en el video anterior, que hay dos conocimientos en ese sentido. El conocimiento de Dios en sí y el conocimiento de las criaturas. Es las dos posiciones de conocimiento como se vio con anterioridad. Y aquí vemos lo que dice Luis de Molina. Aquí debemos advertir que la ciencia divina, en lo que atañe a la presente discusión, puede considerarse en dos modos de relación de las criaturas. Primero, en la medida en que con ella Dios conoce que puede crear a las criaturas y también que debe crearlas, ya sea para que existan, ya sea para acomodarlas a uno o a otro fin, considerada de este modo, la ciencia divina es natural y no libre. Lo está diciendo Luisa Molina, lo está explicando a la manera de Boecio en forma dialéctica que está poniendo la tesis. No es libre. Segundo, la antítesis. En la medida en la que Dios, a través de ella, ¿a través de qué? A través de esta ciencia divina, conoce que las criaturas van a existir en un modo determinado, considerada de este modo la ciencia divina no es natural. La antítesis. La antítesis, lo propio de estas criaturas resulta que en tal sentido no, ya no es de la naturaleza de la primera tesis dicha por Boecio y Lewis, en ese sentido mencionado. No es natural, sino libre. ¿En qué sentido libre? En el sentido de las criaturas. Y esto viene a dar algo muy distinto. El conocimiento de Dios, sí, es en sí de lo divino, de lo propio, de lo eterno ahora, diría incluso de Nietzsche, el eterno ciclo, ya no es eternamente ciclo, sino ya es mediante su creación, conocimiento concurrente de la criatura. Bueno, no, pero conocimiento de la criatura. Y en la criatura. Eso es lo que quería decir. Con y en la criatura. En tal sentido, a nosotros lo que se recorre, tal conocimiento libre, eterno, es presciencia. Esa es la presciencia, es lo que trataba de decir Lewis. Es que la presciencia tiene que ver con la libertad. Es presciencia, pero ya en la manera participativa.
en una manera participativa pasiva. Ahorita lo voy a decir de manera participativa pasiva. ¿En qué sentido de participación pasiva? En que Dios, cita de nuevo, en el segundo tiempo de conocimiento, en la medida que Dios, a través de ella, a través de la criatura, conoce, bueno, a través de este conocimiento, conoce que las criaturas van a existir en un modo determinado, ese conocimiento de modo determinado. Considerada en este modo, la ciencia divina no es natural, sino libre. No es natural como vimos, sino libre. En presciencia, en ese sentido del modo determinado de la creación, en sentido de modo creado, ya hay algo distinto tanto a la criatura como a Dios, en el sentido de lo dicho por Boecio y por Lewis, en ese sentido. Aunque Lewis lo intenta, pero es que Lewis no encuentra la superación de esa contradicción y simplemente lo expone y dice, ah, no, pues es que Dios no interviene. Y Dios conoce a la manera dicha por lo que a Einstein le pareció coherente de lo dicho por C.S. Lewis, a esa manera, pero no a la manera de la superación de esta dialéctica. En ese dicho, para Molina sí hay, porque es de modos de existencia, en modos de existencia que Dios determinó. Sí, hasta Dios lo determina, pero en esos hay modos, y en esos modos ya hay pluralidad, ya no hay una linealidad, ya hay algo de diferencia, ya no hay este conocimiento trascendente, por así decirlo, ese conocimiento natural, sino que ahora es un conocimiento de modos de existencia, tal cual te permite preconocer, te hace conocer en ese eterno ahora lo diferente de, a los diferentes de, tal que para ello prosigue Molina en que hay cosas necesarias para hacer. Lo necesario causa, no es causa, como uno y uno causan a dos, dos no le es necesario uno para hacer dentro de los números reales. Me parece que eso ni siquiera lo dijo este propio Plotino, en el sentido de las Eneas de Plotino. Y él habla de la pluralidad y ello, pero no habla de lo necesario y lo causal. Que yo recuerde, ¿eh? Puede ser que sí. Pero el asunto es de que Molina nos lo dice de esta manera, filosófico, es que eso está filosófico, ya no es solamente teológico, es teológico filosófico. Y por eso se extiende a la matemática, es decir, oye, ¿cómo vemos eso? En una analogía matemática se ve de esta manera. Ahora bien, tengo claro casi todo. Déjame ver. Dios no obra por necesidad de naturaleza, sino que pudo haber dispuesto otras cosas de manera distinta según su arbitrio, su soberanía, aunque en virtud de la inmutabilidad de su voluntad, de la certeza de la ciencia divina y de la propia disposición de las cosas, todo sucedería por necesidad absoluta y las cosas carecerían de contingencia. El asunto es de que hay contingencia. Para que haya dos, le es necesario mínimo dos números, a saber, no solamente los naturales uno y uno, sino los racionales, tres medios y un medio, y más allá, dentro de los racionales, una infinidad, a saber, para darme dos. Si Dios ve las cosas eternamente presente, y es lo que está diciendo aquí Molina, ¿cómo hay indeseables en él? ¿Cómo hay guerras creando criaturas estando en guerra X con Y, o día contra Y, estando con ambas? ¿Cómo es ello? ¿Cómo es Dios participativo o concurrente? Molina da una tercera posición al respecto. Ya que estoy como que preparando, ya es esta la tercera posición de manera formal. Ya solamente le estaba dando embarradas. Molina da una tercera posición al respecto, una en que Dios deja de ser
ser por su eternidad ajeno a cualquier agente en guerra de X contra Y. Una concurrente para intromisión de la justicia. ¿Cómo se puede ver esto? Si vemos Génesis del 1 al 4, vemos cómo dice, Bereshit bara Elohim, et hashamayim et haratz. Perdón que lo digan en el hebreo, es que estoy tratando de que se entienda bien, porque Bereshit se traduce como en el principio, o en el inicio, o al comienzo. Pero resulta que esto le puedes dar un abordamiento más filosófico de por dónde van yendo los autores de esta parte y van muy profundo. ¿Por qué? Si Breshit ocurre al principio, ¿qué es el primer tiempo? Breshit está en el tiempo, por lo menos de la parte de Génesis 1 hasta antes de que Dios, hasta antes de Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehei Or. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y se sí hasta que dice, y fue la tarde, fue el día y la tarde, y así el primer día. Rishon Yom, el primer tiempo. Antes del tiempo, porque el primer tiempo, o sea, no hay, olvídense del cero, no hay tiempo cero. ¿Es tiempo uno o no hay tiempo? En el no tiempo está ocurriendo esto. Entonces, en el tiempo ocurre el conocimiento medio, ocurre este conocimiento de justicia. ¿Y cómo es que se sabe? Por lo que ocurre, y sobre todo de justicia, lo que ocurre en Génesis 4. ¿Qué pasa? Que a Caín se enoja con Abel, porque se enojó porque sí, y le dice a Abel, oye, vámonos a pasar por ahí, hermano, yo quiero hablar contigo. Y lo mata. Sale la sangre y de repente Elohim, Adonai, le habla a Caín y dice, oye, la sangre de tu hermano me está clamando por justicia en la tierra. Se hace participativo Dios en cuanto a la justicia. Se hace, se hace participativo. Aquí ya propiamente Molina está diciendo, Dios a través de los modos de existencia se hace participativo, pero esa participación se da en participación pasiva y participación activa. La participación pasiva del Eterno se ve desde la conciencia, desde que el hombre tiene conciencia en, oye, si yo en China, que son muchos ateos, si yo voy y me robo algo, antes de que existieran las cámaras y me vieran que yo me iba a robar algo, se me enseñó que no. Yo tengo una enseñanza comunista de que debo tener cuidado, no debo hacer. Tiene tiene Dios una participación pasiva. No creas en mí, a mí me vale que eso, un poquito, ¿no? Pero por el momento Dios dice, pues, ay, tú no creas en mí, tú haz lo que a ti se te antoje en gane, a mí me vale. Pero no vayas a hacer algo malo a tu hermano. No le hagas algo malo al otro chino. Tú chino, no te vayas a pelear con los japoneses. Tú Estados Unidos, no te pelees con China, no te pelees con Venezuela. Participación pasiva, no activa. Ese es el conocimiento medio. El conocimiento que Dios dice, pues yo sé qué va a pasar si tú haces algo. Yo lo he visto, yo lo sé. Tengo mi participación pasiva en la que yo puedo ver, esto va a pasar. Y la participación activa cuando de repente Caín la riega y Dios dice, óyeme, te estoy mirando, ya vi lo que pasó. Ahí es donde se hace activo.
Pero la participación activa no entra así porque sí. Si somos coherentes con la, ahora sí, voy a entrar en la Biblia, si somos coherentes con la Biblia, la participación activa entra a partir del, de la gracia. Entra a través de la gracia. Hay que ver Romanos. Yo no estoy para ver Romanos aquí, pero es para eso. Entra así. Ajá. Y aquí de nuevo, este hombre, Molina dice, en lo que se refiere a las acciones que conducen hacia el fin sobrenatural, en tanto proporcionadas en grado y en orden en este fin, vamos a establecer la siguiente conclusión. Solo en el concurso general a Dios, nuestro libre albedrío, no puede realizar nada, no solo que implique que el merecimiento de la vida eterna. Solamente allí actúa. Por eso estoy diciendo. Y esto ya tiene que ver con razonamientos de Romanos. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo entra el teísmo abierto a todo lo dicho por Luis de Molina? El teísmo abierto entra como una actualización de la teológico-filosófica de vertiente protestante para actualizar la propuesta de Molina. Es, es, es decir, es una actualización. Y no me lo inventé yo, sino que el teísmo abierto que viene del libro de Openness of God lo dice que es afín al molinismo, a la propuesta de Luis de Molina. Conclusión. Sí, porque esto lo tuve que ver así. Lamentablemente no pude ser más profundo. Yo quería hacerlo, pero vamos a darle a la conclusión. Con base a todo lo anterior visto, se observa una dialéctica entera que es correspondiente a dos verdades contrapuestas que fue expuesta por Boecio. Ya en lo difusa, porque esto no puedes meter con sistemas complejos de manera tal que puedes hablar de complejidad, que esto en sí es difuso, sí, pero eso es cuando hablo de participación activa y activa, pasiva y activa. Solo la participación pasiva y activa puedo ya meter lógica difusa. Antes estoy metiendo la dialéctica. Marga, aún en la verdad dialéctica, y en la verdad de superación dialéctica, puedes meter la lógica difusa. Antes de meterla, tienes que meter lo que es las dos verdades contrapuestas. Dios conoce lo eterno. No conoce lo propio de sus criaturas, pasado, presente y futuro, sino como eternamente presente. Así conoce su criatura. Para las criaturas hay tiempo, para nosotros. O sea, lo propio de sus criaturas hay tiempo. Hay presente, pasado y futuro. No es de Dios. Algo en sí, en su trascendencia, es pasado, presente y futuro. Esto es de la criatura. En ese sentido, no es lo propio de la criatura lo que Dios conoce, sino lo eternamente presente, lo trascendente. Dios conoce el eterno ser de la criatura. No conoce el ser transitivo de ser de la criatura. Son dos verdades contrapuestas. ¿Por qué no? Dios no va a conocer lo pasado, presente y futuro. Porque eso no es de Dios. De Dios es lo trascendente. Oh, pero entonces, ¿no Dios conocería todo en sí? Entonces tiene que proponerse el conocimiento medio, solo así, y eso es de manera participativa. Dios de ser propio a sus criaturas, ha de ser concurrente a estas en un tiempo de superación dialéctica a esta contraposición. Y en esa contraposición, digo, en esa superación de, esta, de estas dos verdades totalmente antagonistas, hay difusividad, hay un conocimiento medio, activo y pasivo. El activo es correspondiente a lo que dice Luis de Molina en cuanto a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque esto para el cristiano le es propio de la gracia. La gracia para el cristiano es sobrenatural. Solamente así el hombre puede realmente hacer para lo que fue creado conforme a la teología cristiana. Dicho esto, paro de compartir y veremos a más profundidad al respecto ya con el teísmo abierto.
Para mayor profundidad, se pueden ver los videos de Cibersaulo, sí, de hecho es un psicólogo, Hugo, que él, como estudiante de teología, porque es pastor, vio al molinismo porque él es arminiano. En ese sentido, tuvo que entrar con el molinismo. También pueden verse los videos de William Lane Craig en inglés tratando al respecto. Son dos referencias en la cual puede verse a mayor profundidad al molinismo. Dicho ello, como cristiano, me despido y digo que Dios les bendiga.